¿cómo están? Una muy buena mañana, ¿cierto? El Señor nos regala con buen clima. ¿Cómo ha sido la experiencia de estudiar Habacuc las últimas semanas? Quisiera escucharles. ¿Cómo ha sido la experiencia de estudiar el libro de Habacuc estas semanas? Bueno, por ahí suena un celular. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué han aprendido de Habacuc? Esta es una profecía muy interesante y vamos a tratar de hacer un repaso para poder llegar al capítulo 3, ¿cierto? Ustedes son estudiantes muy juiciosos. Eso creo, ¿cierto, Jaime? Digamos que sí. Rosy, ¿usted qué piensa? Muy juicioso, ¿cierto? Bueno, yo tuve a Aurela como estudiante y ella muy juiciosa, ¿cierto, Aurela? Bueno, el libro de Habacuc es un libro muy interesante en muchas dimensiones. Y quiero retomar para poder llegar a aterrizar hoy en el capítulo 3. No sé si ustedes cuando leyeron el capítulo 1 se sintieron identificados con algunas realidades de nuestro país. ¿Sí o no? Si nosotros estuviéramos en los pies de Habacuc, tal vez estaríamos. Por ejemplo, su petición de ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda? Clamo a ti. Violencia, sin embargo, tú nos salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión, no? Miren los sentimientos de Habacuc. ¿Esos sentimientos de qué son? De desesperanza, de tristeza, ¿de qué más? Impotencia. ¿Ante qué? ¿Ante qué sentimos impotencia? Ante las circunstancias que vivimos, ¿cierto? ¿Como qué? La injusticia. Piensen, si a uno no le da mucha impotencia en nuestro país la corrupción. ¿Sí o no? Nos da mucha impotencia. Nos da impotencia cuando la justicia, ¿qué? No llega. ¿Cierto? O cuando cojea o ni llega, Aurela, ¿cierto? Porque en algunos lados cojea, pero en otros ni llega. Sentimos impotencia, sentimos ¿qué? Enojo, rabia, decepción. Y surge la pregunta, ¿y tú dónde estás? ¿Cierto? La pregunta de nuestra fe es, Señor, ¿y entonces tú por qué no haces nada? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no vienes y bajas y haces algo o acabas con toda esta gente? ¿O no hemos tenido esa sensación? Sí. En muchas circunstancias de nuestra vida, ¿cierto? Gracias a Dios no tenemos el don de Elías ni nada de eso que manda fuego y todo eso, porque si no ya hubiéramos achicharrado más de uno aquí, ¿cierto? En nuestro clamor. Pero una de las cosas que para mí ha sido significativo de estudiar a Habacuc en estas últimas semanas ha sido la oración honesta de Habacuc. Y no sé si tal vez a ustedes les pasó como a mí, que yo crecí en la iglesia donde decía, no le pregunte al Señor por qué, ¿sí o no? Pregúntele para qué. Y a mí la primera pregunta que siempre me surgía era ¿por qué? Y es una pregunta existencial del ser humano. Y que los salmos están llenos del por qué. ¿Por qué tú no haces nada? ¿Por qué tú no me escuchas? ¿Por qué tú no escuchas a tu pueblo? Ahora, no es que Dios no escuche. Es como nosotros, los orantes y los discípulos, nos sentimos en muchas circunstancias. Y cuando leí este primer capítulo, no sé si ustedes se acuerdan del Chapulín Colorado, ¿sí se acuerdan? Y yo sentía como Habacuc como el Chapulín Colorado, ¿no? Cuando llamaban al Chapulín Colorado, ¿qué era lo que el Chapulín Colorado decía? Y ahora, ¿quién podrá defenderlo? ¿Cierto? Y esa expresión del Chapulín Colorado, ¿qué significaba? De los que invocaban al Chapulín. ¿Qué? ¡Ayuda! Entonces, esta expresión del Chapulín Colorado evoca muchas veces nuestra sensación de impotencia, ¿no? Y ahora, ¿quién va a defendernos? ¿Quién nos va a salvar de todas estas circunstancias de la vida? Y el libro de Habacuc empieza con la queja de Habacuc.
con la inconformidad de Habacuc, ¿cierto? Nosotros esperaríamos que este libro iniciara diciendo: Señor, te alabo por tu grandeza, ¿cierto? No, inicia con una queja honesta, profunda. Y el libro de Habacuc nos va enseñando que a Dios se le puede hablar con honestidad y que una verdadera espiritualidad da espacio para la queja, da espacio para hablar honestamente con el Señor. Y eso es lo primero que quisiera como repasar del libro de Habacuc. Ahora, el libro de Habacuc está lleno de convicciones profundas aún de Habacuc en medio de su impotencia como ser humano. Y me encanta la relación de Dios con Habacuc y de Habacuc con Dios. Porque Habacuc se queja, Dios le responde, vuelve y se queja, Dios le responde, vuelve y Habacuc habla y el Señor le responde, hasta que el corazón de Habacuc va siendo transformado en medio de tener encuentros con el Señor. Y esta mañana quisiera que juntos pudiéramos mirar cómo Habacuc llega de una fe que está en crisis a una fe que resiste en toda circunstancia. Y esa fe es lo que vemos viendo una progresión dentro del texto bíblico. Y les animo a que juntos podamos leer el capítulo 3 de Habacuc. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Es un poco más amigable para nosotros esta traducción. Esta oración fue entonada por Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando en el desierto de Edom. El Santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él. La plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron y levantaron sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste la cabeza de los perversos y desencarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas. Caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan
y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y en los establos estén vacíos. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. ¿Qué tal ese pasaje? Fuerte, ¿cierto? Aunque nosotros siempre conocemos la última parte del pasaje, ¿no? Si son como yo crecí solamente escuchando la última parte, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aún en la canción, ¿cierto? Porque hay varias canciones, hay un vallenatico, hay también un himno con esta canción. Pero quisiera que esta mañana que exploráramos 3 componentes que este pasaje, bueno, tiene muchos más, pero hoy solamente voy a mencionar 3, porque es un capítulo muy largo, entonces no vamos a estar hasta la 1 de la tarde aquí estudiando este texto, ¿cierto? 3 componentes que nos animan a cultivar una fe que resiste en toda circunstancia. ¿Qué vamos a estudiar hoy? 3 componentes para cultivar una fe que resiste en toda circunstancia. El primer componente que quisiera con ustedes compartir esta mañana es una oración que apela a la voluntad de Dios. Entonces, el primer componente es la oración, pero no es cualquier tipo de oración, porque a veces nosotros creemos que orar es como todo igual, ¿no? Siempre igual. Y hay muchos tipos de oración, pero Habacuc nos presenta una oración que apela a la voluntad de Dios. Y en los primeros 2 versículos, si ustedes van conmigo, dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Así que Habacuc, este capítulo 3 arranca con una oración, pero no es cualquier tipo de oración. Es una oración que está apelando a la voluntad de Dios. Y es una oración que muestra también las convicciones que Habacuc tiene acerca de Dios. ¿Cuál es la convicción que vemos que Habacuc tiene acerca de Dios en este pasaje? ¿Qué percibe Habacuc acerca de Dios? De la convicción de Dios. 1, de la misericordia de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? Lo grande y lo poderoso que es Dios. Ajá. ¿Qué más? El temor. El temor. Pero dentro de lo que Habacuc ora, podemos ver que Habacuc tiene la certeza de que Dios está obrando y que Dios ha obrado y que Dios está obrando en la humanidad, ¿cierto? Y aquí vemos un profundo cambio en la actitud y en el corazón de Habacuc. ¿Cómo arrancamos los primeros versículos que leímos ahorita? Con la queja, ¿cierto? ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Cierto? Y aquí, ¿qué dice? He oído todo acerca de ti y estoy maravillado de tus hechos asombrosos. ¿Hay un cambio en el corazón de Habacuc? Sí. ¿Hay un cambio en su oración? Sí. Definitivamente. Definitivamente ha habido un cambio en el corazón de él. Y ese cambio que se percibe en Habacuc es ya que ya no discute con Dios. Ahora reconoce que todo lo que Dios ha dicho y hecho es justo. Porque parte de la lucha de Habacuc es entender la justicia de Dios. Y piénsenme si nosotros no tenemos esa misma lucha constantemente. Porque a veces queremos que la justicia de Dios sea nuestra justicia. Porque la fe se mueve en medio de lo incomprensible. Y esto es algo que para mí me ha costado muchos años en mi vida de fe intentar comprender a un Dios que mi mente limitada
y corta, no puede entender a un Dios ilimitado y extremadamente grande. Nos cuesta, ¿cierto? Y decía, hay una historia sobre San Agustín, no sé si conocen o han escuchado de San Agustín. San Agustín un día estaba en la playa y estaba viendo a un niño que hizo un hueco en el arena y iba al mar y echaba agua. Entonces Agustín le preguntó, ¿y usted qué está haciendo? Y el niño le dijo, estoy tratando de meter el mar en un hoyo. Y llegó a la conclusión, eso es lo que yo trato de hacer con Dios, trato de meterlo en mi hoyo cuando Él es demasiado grande. Lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasa a Habacuc es que tratamos de meter a Dios en nuestros esquemas cortos y pequeños. Nuestra mente limitada nunca entenderá la grandeza completa de Dios, porque somos limitados. Y por eso nuestra fe lucha tanto, por eso nuestra fe sufre a veces. ¿Por qué? Porque nos cuesta vivir con lo incomprensible. Nos cuesta vivir con lo que no podemos explicar o con lo que no podemos explicar de Dios y quisiéramos defender a Dios. ¿Cierto? Nosotros a veces queremos defender a Dios como si Dios necesitara que nosotros lo defendiéramos. Y esto, un elemento de la oración y de que nos enseña el libro de Habacuc, es que la verdadera fe y la fe genuina vive en medio de lo incomprensible. Crece, se desarrolla y florece en medio de lo que no podemos comprender ni explicar. Y eso es un desafío, porque eso implica que nosotros los creyentes y los discípulos debemos vivir en medio del misterio, el misterio de Dios. Y vaya que eso sí nos cuesta, pues especialmente a mí, que yo lo quiero entender todo. No sé cómo serán ustedes, ¿no? Yo soy muy pecadora, pero ustedes son más santos que yo. Pero yo quiero entenderlo todo, yo quiero saber las razones, el por qué, el cuándo, el dónde, el cómo, la ruta, ¿cierto? Y la vida de fe no funciona así. Para que sea fe necesitamos vivir en constante dependencia del Señor, guiándonos en el camino. Y parte del cambio en el corazón de Habacuc es que Habacuc dice, sí, yo no te puedo entender, no te puedo meter en este hoyo tratando de meter el mar en un huequito. Habacuc ya sabe y reconoce que Dios es justo, aunque él no puede entender su nivel de justicia. Ha reconocido que Dios está en control de la situación. Y por eso su oración, en este momento de profunda necesidad, ayúdanos como otra vez lo hiciste. Y dice, hay otra versión que dice, Señor, he sabido de tu fama y estoy pasmado, estoy maravillado. Habacuc, ¿cómo? Me deja pasmado. Me deja pasmado, ¿cierto? ¿Cuándo queda uno pasmado? Cuando uno está, ¿qué? Sorprendido, ¿cierto? Que uno, en estos días alguien me mandó un mensaje muy bonito y yo le dije, mira, me dejaste sin palabras. Y yo dije, ya eso es mucho que decir, ¿sí? Me dejaste sin palabras. En este caso, Habacuc está maravillado al reconocer y al escuchar quién es el Señor. Pero también yo creo que su oración es una oración que está marcada por la escucha. Y una oración que reconoce quién es Dios y que ha escuchado la palabra de Dios. A veces, ¿por qué nosotros no podemos tener una fe que resiste cualquier circunstancia? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Porque escuchamos más a los políticos. Porque escuchamos más la voz del médico. Porque escuchamos más la voz del vecino. Y en último caso escuchamos al Señor. Y por eso dice, he oído. Y si ustedes ven todo este capítulo está marcado por oír, ver. El tema de los sentidos, ¿no? Que nos van diciendo qué es lo que nosotros estamos percibiendo. En esa misma oración donde él apela, él tiene la convicción de que Dios está obrando en la humanidad. También su oración llama e invita a Dios a actuar.
Y por eso le dice, en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez. Habacuc sabe que puede acercarse al Señor y decirle, mira, tal vez nos merecemos todo esto que nos va a venir, pero tennos misericordia. Acuérdate de nosotros, como ya lo has hecho en otras ocasiones, y en tu enojo, ten misericordia. Habacuc sabe quién es Dios, sabe que Dios se enoja y también sabe que Dios es misericordioso. Y esas dos cualidades de Dios a nosotros nos cuesta mucho entender cómo actúan, ¿o no? Vean, ustedes siempre escuchan a la gente hablando de la misericordia de Dios en la iglesia. ¿Cuándo ustedes escuchan hablando de la ira o del enojo de Dios? O en sus oraciones. Siempre apelamos ¿a dónde? A la misericordia, ¿cierto? Yo en estos días yo le decía en mi iglesia, una vez que estaba enseñando, yo le dije, miren, es que a nosotros se nos olvida que Dios es lento para la ira, no que no sea ira. Ahora piensen los papás, ¿cómo son los papás con nosotros? Cuando los papás se enojan, ¿dejan de amarnos? No. Querrán ahorcarnos, pero nunca dejarán de amarnos. Y a veces nosotros pensamos que porque Dios se enoja, deja de amarnos. Y Habacuc logra entender que no, que el amor y la ira de Dios y el enojo de Dios son dos cosas que están directamente relacionadas y que son inseparables. Así que en su oración él menciona una súplica y hace un llamado a que Dios intervenga en su pueblo, que busca y anhela que Dios haga su obra. Pero es interesante, buscamos los propósitos de Dios y la voluntad de Dios en nuestras oraciones o que Dios nos salve, porque hay una diferencia, ¿no? La oración de Habacuc está marcada porque se haga la voluntad de Dios a pesar de lo que Él quiere. En estos días una chica de mi iglesia, su padre falleció, ¿no? Y ella me decía, yo le decía al Señor, haz tu voluntad en la vida de mi papá, pero en el fondo lo que yo quería era que Dios lo sanara. Y entendí que yo no estaba interesada en que Dios hiciera la voluntad de Dios, sino que hicieran lo que yo estaba esperando. Y Habacuc en su oración dice, realízalas de nuevo en nuestros días, darlas a conocer en nuestro tiempo. Es interesante, ¿no? Le dice, salva a Judá de la invasión de Babilonia. Tal vez yo hubiera orado, Señor, no permitas que estos babilonios incircuncisos vengan y nos quiten todo, ¿no? No. Él les da a conocer tus obras. Buscando la voluntad de Dios y que el propósito de Dios se cumpla tanto en su vida como en la vida del pueblo. Y yo creería que esa es la invitación que nos hace Jesús cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿cierto? Y creo que vivimos más pidiéndole a Dios que se haga nuestra voluntad que la voluntad de Él. Y una pregunta que nos surge a nosotros hoy como discípulos es, ¿qué tanto nuestras oraciones, uno, tienen la convicción de que Dios está orando? Y ahorita cantábamos, ¿cómo era? Yo sé que siempre estás, ¿qué? Obrando. Y la cantábamos durísimo. A ver si ahorita podemos decir, siempre tú estás obrando y siempre tenemos la convicción. Nosotros cantamos muy lindo, pero cuando salimos de aquí y tenemos las circunstancias adversas de nuestra vida, tenemos la convicción de que Dios está orando. Tenemos la convicción de que su reino, su voluntad se están estableciendo en nuestra vida. O pensamos que nos cayó el juicio de Dios, o que todos son nuestros enemigos. ¿Qué tanto nosotros oramos para que nuestra comunidad, nuestra iglesia sea renovada? Y el tercer elemento de la oración
de Habacuc es que apela y suplica la misericordia de Dios. En tu ira ten presente tu misericordia. Y esta es una petición que uno puede decir es muy entendible, es una oración que apela al carácter de Dios. Y a mí me ha encantado ver eso a Dios en todo el Antiguo Testamento, que cada vez que el Señor está enojado con justa y verdadera causa, siempre hay otro que le dice: Señor, pero ten misericordia. Y piensen en Moisés. A mí Moisés me fascina porque le dice: Señor, ¿qué van a decir los otros pueblos? O sea, está más preocupado por lo que otros piensan de Dios que Dios mismo. Que tú no fuiste capaz de salvarlos. ¿Qué estaba apelando Moisés? Al carácter de Dios. Y nuevamente Habacuc le dice: Señor, ten presente tu misericordia. Habacuc había escuchado del juicio de Dios sobre su propio pueblo, Judá. Había escuchado de la temerosa mano de Dios que se iba a levantar contra el pecado. Pero le dice: Señor, recuerda en tu ira tu misericordia. Es decir, tennos compasión a pesar de todo eso. Y una pregunta que me surge a mí y leyendo un poco esto: ¿qué tanto nos incomoda a nosotros como creyentes la ira de Dios? ¿Qué tan cómodos nos sentimos con esa emoción de Dios que me sorprendió mucho? ¿Ustedes saben cuántas veces aparece una alusión o mención a que Dios actuó en medio de la ira? 580 veces en el Antiguo Testamento. Bastante, ¿cierto? Y hay más de 20 términos en el Antiguo Testamento para aludir al enojo o a la ira de Dios. Pero la ira como la misericordia se encuentran en la esencia del reino de Dios y del Evangelio. Para que haya justicia, tiene que haber enojo de Dios ante la maldad. Y para que haya misericordia, tiene que haber justicia. Interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona todo ese trío? Eso es lo difícil de comprender en la vida de fe. Nos cuesta como creyentes conciliar la ira y el amor de Dios, porque pensamos que si alguien está airado, entonces ya no nos ama. Por eso les ponía el ejemplo del papá. Mi papá me ha regañado N veces, me ha desheredado no sé cuántas veces, pero mi papá me ama. Mi papá es muy chistoso, ¿no? Entonces cuando está muy enojado, él dice: cuando llegue yo le voy a decir, ¿no? Todo el mundo le escucha la cantaleta a mi papá cuando va a llegar, ¿no? Pero llega mi hermano o llega con el que está enojado y no le dice nada. La cantaleta nos la chupamos todos los demás. Pero mi papá siempre nos ha manifestado el amor de forma muy genuina, al igual que mi mamá. Cuando aún están enojados con nosotros, nada ha puesto en tela de juicio su amor hacia nosotros. Cuando llega la justicia de Dios y el enojo de Dios, también es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo estaba Israel? Perdido. El capítulo 2 que predicó Haider hace 8 días, ¿qué denunciaba? No era que eran unos santos que andaban cantando coritos. ¿Qué denunció? La maldad, la injusticia, que el poderoso es más poderoso y oprime más al necesitado, la violencia. ¿O qué creen que fue que motivó a Habacuc a orar? ¿Que el pueblo estaba supremamente bien? No, el pueblo estaba pero en plena oscuridad. Y es más, él dice: y hasta tu palabra la desprecia. Hasta había un desprecio por Dios mismo, porque si se desprecia la palabra de Dios, ¿a quién se está despreciando? A Dios. Y por eso le dice así: venga que yo voy a levantar un pueblo. Aún en el elemento de la justicia de Dios, un acto de amor para que nosotros podamos volver la mirada al Señor. ¿Qué problema tenía Judá? Eso le pasó a los del norte, al reino del norte, porque ellos no tenían el templo.
porque es que Dios no estaba con ellos. Y a veces nosotros somos así, no, pues que yo voy a la iglesia todos los domingos, yo ayuno 2 veces a la semana, no, a mí no me va a pasar nada. Y creemos que estamos por encima del bien y del mal. Y el Señor nos dice, sí, usted está por encima del bien y del mal, venga, yo le doy su buena lección. El Señor usa pulidoras. Pulidores, exacto. Sí, hay algunas más tremendas que otras. El segundo elemento que quisiera que viéramos esta mañana, o componente, que nos ayuda a cultivar una fe que resiste toda circunstancia, es recordar el actuar de Dios. Y esto tiene que ver con la memoria. Porque quien no recuerda y quien olvida, dice un teólogo, quien pierde la memoria pierde la fe. Y ese es un teólogo que me encanta, se llama Ivo Storniolo. Y esa frase, desde que la leí, para mí llegó a ser muy significativa. Quien pierde la memoria pierde la fe. Así que el recordar el actuar de Dios protege nuestra fe. La memoria protege nuestra fe de no perderla. Y si leemos en los versos siguientes, ¿cierto? Habacuc hace todo un resumen de varios elementos de la fe que llegan a ser significativos. Y uno de los términos que se repite es viene llegando, su llegada, Dios cruza, recordándonos la venida del Señor. Porque si hay algo que nos ayuda a vivir en los tiempos adversos y en los tiempos incomprensibles, es recordar que Dios viene. Y miren que esto sí que es relevante, porque cuando yo era niña, hace rato ya, lo que más se predicaba era que el Señor venía. Yo vivía como con el corazón todo el tiempo acelerado, porque yo decía, el Señor viene mañana, viene pasado mañana. Y las predicaciones nos recordaban que el Señor venía. Habacuc tiene la certeza de que el Señor viene y lo ve en su visión. ¿Qué tanto nosotros recordamos la venida del Señor? ¿Y qué tanto eso fortalece nuestra esperanza y nuestra fe para vivir el presente y esperar un futuro venidero? Porque este no solamente hace alusión a la venida del Señor para lo que va a pasar con Babilonia, pero también haciendo un eco a que el Señor vendrá. Pero los cristianos hoy sí anhelamos que el Señor venga. ¿Tenemos esa convicción profunda? O como cierto amigo mío que oraba, Señor, no vengas hasta que yo me case. Decía un amigo mío. Mico lo conoce. Bueno, ya está casado, así que ya el Señor puede venir. Pero a veces estamos tan aferrados a estos entornos que se nos olvida que el Señor viene. Y miren, el Santo viene desde el monte Parán, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Eso es poesía pura. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él y la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando con terror. El Señor viene y viene con justicia. Y el otro elemento que menciona y que recuerda a Habacuc en su memoria es el Señor viene, pero no viene de la manera que esperamos. Viene con ¿qué? Con poder. Miren todas las expresiones. Él viene y cuando Él mira, ¿qué dice? Las naciones tiemblan. Muy interesante, ¿no? Porque a veces nosotros somos ante el mundo muy chiquitos, pero aquí es el mundo el que es chiquito delante de Dios. Tiembla cuando el sol el Señor los mira. Qué tremendo, ¿no?
Y nos recuerda que Dios es poderoso, que Dios no está asustado por las pequeñas circunstancias que a nosotros nos incomodan, que a nosotros nos perturban. Dios no se asusta con nuestra queja. Dios no deja de ser Dios por nuestra maldad, ni por la maldad de la humanidad, ni por la corrupción que vivimos en este país. Dios no deja de ser Dios. Dios sigue siendo poderoso, pero a nosotros se nos olvida que el Señor es poderoso. Y Habacuc tiene que recordarse a sí mismo y Dios recordarle a Habacuc qué tipo de Dios tiene. Es un Dios grande que hace temblar a todas las naciones. Y ojalá eso lo pudiéramos recordar ahorita que estamos a previas elecciones en nuestro país, donde hay un despelote en este país, ¿cierto? Y pensamos qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestro futuro, qué está pasando en el Medio Oriente, qué está pasando en Rusia y Ucrania, aún en el norte, qué está pasando, ¿cierto? Y si vamos para el sur también está mal. Hablaba con uno de mis amigos en el cono sur y me decía, no, es que el futuro de este país, no va a mencionar el país, es incierto. Y nos angustian todas esas realidades. Y el Señor nos recuerda que Él viene, y viene con poder. Y no viene solamente en la vida venidera, sino que también tiene poder en el aquí y en el ahora. Que Dios no ha perdido su poder. Y eso debe llenarnos de esperanza. Y recordar que no solamente el Señor viene, sino que también Él tiene la victoria. ¿Y quién nos ayuda a nosotros a sostener una fe en medio de todas las circunstancias? Recordar que Dios no ha dejado de actuar, que actúa con poder y que tiene la victoria. Díganme si eso no le permite a uno levantarse todas las mañanas y lo recuerdo. El saber que el Señor está presente y está viniendo a estas realidades. Pero también llegará el día en que vendrá y pondrá todas las cosas en orden. Creo que esa esperanza de esperar al Señor la hemos olvidado. Y una exhortación para nosotros esta mañana es: ¿por qué no tengo fe? Examinémonos si nuestra fe es pobre porque ya no espera la venida del Señor. Examinemos si nuestra fe es pobre y quebradiza porque ya no esperamos a un Señor poderoso, porque no confiamos en un Señor poderoso. Examinémonos si es que pensamos que el Señor perdió la batalla. Y recordemos las palabras de Jesús: no teman, yo he vencido al mundo. Amén. Díganme si eso no nos levanta todas las mañanas cuando se ha perdido todo. Y yo creo que lo que no hizo que Habacuc perdiera su fe fue recordar eso, que el Señor estaba ahí. Pero quien olvida, deja de agradecer. Quien olvida, se olvida de lo que Dios ha hecho. Pero Habacuc, si ustedes siguen leyendo, del versículo 8 en adelante, Habacuc hace memoria de toda la intervención de Dios a lo largo del pueblo de Israel. ¿De dónde los sacó? De Egipto. ¿De quién los libró? De la mano de Faraón. Faraón era más grande que Israel, muchísimo más grande que Israel. Pero a Dios Faraón no le quedó grande. Nuestras circunstancias no le quedan grandes a Dios. Amén. Y un tercer componente de esta mañana con el que quisiera terminar es que Habacuc pasa al canto. El tercer componente de esta mañana es el canto. Y hemos tenido la oración, pero una oración que apela a la voluntad de Dios y que tiene convicciones fuertes. Hemos visto recordar el actuar de Dios, que Él viene con poder y que Él tiene la victoria.
Y cuando ha recordado eso, puede cantar. Puede cantar. Esto es todo un himno. Solamente hemos cantado el pedacito de la higuera. Puede cantar. ¿Por qué cantar? Y uno dice, pero ¿qué voy a cantar con tantas realidades tan horrorosas que tenemos? Y en estos días, un extranjero que vino a un evento que tuvimos me decía, ¿ustedes cómo son tan alegres? Y yo me quedé pensando, yo normal. Todas nuestras canciones son muy guapachosas, ¿ustedes han notado eso? Y ahorita desde que septiembre se siente que viene diciembre, más todavía empieza a sonar el pastor que muchos escuchan últimamente, no a Nicolás, ni a Jaime, ni a Rocío, a Pastor López. Ese es el pastor que escuchan muchos hermanos hoy día. Pero piensen qué nos ha ayudado a resistir a nosotros como un pueblo sufriente que hemos sido. ¿Qué nos ha ayudado a nosotros a resistir? A resistir la violencia, a resistir la corrupción y la injusticia en un país como el nuestro, a resistir la muerte, a resistir las masacres profundas que han habido en nuestro país. Piensen qué nos ha ayudado a resistir. ¿Cómo? La esperanza. La esperanza, ¿qué más? El recordar. Y saber que tenemos un Dios grande y poderoso. La fe que tenemos en el Señor. ¿Más? Piensen en épocas de las grandes masacres en el mundo que surgieron en medio de las grandes masacres. Piensen qué cantó Moisés cuando pasó lo de Egipto. Un canto que recordaba la intervención de Dios. Piensen si muchos de nuestros cantos no cuentan nuestra historia, cuentan qué hemos vivido. En estos días me mandaron una canción de un país en el Cono Sur donde hubo una masacre y surgió una canción. Y la canción habla, dice, ¿cuántas veces me mataron? Para hablar de la historia que había detrás de esa masacre que un gobierno hizo en el Cono Sur. El canto nos ayuda a resistir lo que es irresistible humanamente. Y por eso la forma en que elige Habacuc terminar su libro o su profecía muy interesante es a través de un canto. Y cuando mi amigo me preguntó por qué son tan alegres, yo digo, no, porque es que si no, entonces no hay de dónde levantarse todas las mañanas. El canto es una forma de resistencia que tenemos, forma de resistir lo que el sufrimiento no nos deja resistir. Y es interesante porque Habacuc arranca su canto, que no arranca en el 17 como la mayoría, sino que está pegado al versículo 16, como dijo Nico. Después del 2 viene el 3, aquí después del 16 viene el 17, pero están ligados estos versos. Una de las cosas que Habacuc reconoce es que tiene temor a Dios. Dice el versículo 16, si leamos, dice: al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de temor. Esperaré en silencio el día venidero. El canto de Habacuc tiene un preludio, y ese preludio es la actitud de Habacuc frente al Señor y frente al poder del Señor y el actuar del Señor. Se rinde ante el Señor, reconoce que Él es chiquitico delante del Señor. Que piensen lo que hace este encuentro, y piensen en Isaías cuando se encontró con el Señor. ¿Qué dijo? Ay de mí que soy muerto, ¿cierto? En este caso Habacuc está temblando de temor, pero de un temor que reverencia al Señor, que se rinde al Señor. Este canto surge de una experiencia con el Dios vivo.
ese que la higuera no florezca, entonces surge de un encuentro con el Señor. Nuestro canto de alabanza al Señor, que nos ayuda a resistir una fe y a mantener una fe que resiste todas circunstancias, surge de tener un encuentro con el Señor. A veces queremos que Dios obre, pero no estamos dispuestos a ser encontrados por el Señor. No estamos dispuestos a ser atravesados por el Señor. No estamos dispuestos a que nuestros pies y nuestras manos tiemblen por habernos encontrado con el Señor. Cada vez que escuchamos la voz de Dios, tenemos una experiencia con Dios, tenemos un encuentro con Dios. ¿Por qué cantar entonces en tiempos donde no hay razones para cantar? O pareciera que no hubieran razones para cantar. Uno, porque nos permite confiar en el Señor, nos permite descansar en el Señor. Y el versículo 16 nos menciona, versículo, esperaré en silencio el día venidero. Después de que Habacuc ha tenido su encuentro con el Señor, él decide descansar en el Señor. Y miren, Habacuc no ha cambiado lo que Dios le ha dicho a Habacuc que va a pasar, pero sí cambió la actitud y el corazón de Habacuc. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Y arranca con, aunque la higuera no florezca. ¿Y qué describe Habacuc en estos versos? Tal vez Habacuc está describiendo el impacto que el pueblo babilónico va a tener sobre ellos, que los va a arrasar, que los va a devastar, que les va a confiscar todo lo que tienen. Pero aún así, Habacuc dice, aunque nos quiten todo, aunque ya no nos quede nada, yo elijo alegrarme en el Señor y me gozo en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fuerza, el Señor soberano me da pies firmes como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Piensen a ver quién de nosotros puede pisar sobre las alturas. Es decir, el Señor me hace un caminar por encima de estas realidades que yo ni siquiera logro comprender. Habacuc vio la devastación de Babilonia, ¿no? La vio en visión, escuchó. Pero la decisión de Habacuc es cantar, a pesar de que el dictamen de Dios no ha cambiado. La decisión de Habacuc es confiar en que el Señor sigue siendo soberano, en que el Señor sigue siendo alguien en el que siempre podemos confiar. Y elige cantar porque sabe que Dios siempre está obrando. Y cantábamos esta mañana, yo sé que siempre está obrando. Esa es la conclusión a la que llega Habacuc después de su lucha, que quién sabe cuántos meses duró. Nosotros lo vemos en 3 capítulos, pero no sabemos cuánto tiempo pasó en el corazón de Habacuc para llegar a esa conclusión. Cantamos para no olvidar que Dios es bueno en cualquier circunstancia. Y el libro de Habacuc nos enseña que no podemos olvidar que Dios es bueno en cualquier circunstancia de la vida, aun cuando lo que yo veo a mi alrededor me estremezca, aun cuando yo vea que lo que está pasando a mi alrededor no es la expectativa de lo que yo creería que debería ser o de lo que Dios debería ser. Cantamos aunque el panorama no sea alentador, pero Dios siempre es y será bueno. Cantamos siempre porque podemos confiar en Él,
porque podemos confiar en que su amor y su misericordia estarán con nosotros todo el tiempo. Y yo quisiera animarles para cerrar esta mañana, a ustedes, y que me ha animado mucho a mí, que oremos por nuestra ciudad. Si nosotros vemos las últimas realidades de nuestra ciudad, estamos viviendo altos índices de injusticia en nuestra ciudad, de maldad. El narcoturismo nos ha hecho mucho daño. La trata de personas en Medellín ha aumentado muchísimo. La prostitución y el sexual vinculado al narcotráfico y al narcoturismo le están haciendo mucho daño. Y tal vez hoy sea una buena mañana para decirle, Señor, ¿hasta cuándo? O si ustedes piensan hace un par de semanas, cuando Confama hizo el primer congreso de brujería en esta ciudad, ¿ustedes creen que eso no tiene impacto sobre nuestra ciudad? Hoy es una mañana para decirle al Señor, haz algo. Pero también una mañana para clamar misericordia, porque nuestra ciudad ha estado llena de oscuridad y ha estado marcada por una historia oscura que el narcotráfico nos ha dejado. Cuánta injusticia, cuánta maldad, cuánto ha habido a través de todo esto. Y no sabemos qué nos toque vivir, no sabemos qué nos depara mañana, pero desde ahora podemos, como Habacuc, orar porque Dios intervenga en esas realidades. 2, clamar misericordia. Y 3, cantar, que venga lo que venga, el Señor siempre será bueno. Amén. ¿Qué les parece si oramos esta mañana, y ahí donde usted está en silencio, o si quiere levantarse, si quiere orar duro o pasito, como quiera, o en silencio, puede hacerlo. Señor, esta mañana queremos unirnos, Señor, como pueblo tuyo, a orar por esta ciudad. Señor, cuánta oscuridad ha querido posarse y apoderarse de esta ciudad, Señor. Te rogamos que no permita, Señor, que las tinieblas prevalezcan, Señor, sobre esta ciudad. ¿Sabes cuánto sufrimiento, Señor, ha habido? Cuánto hemos sufrido, Señor, como pueblo. Pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, e intervengas, Señor, ante tanta injusticia y ante tanta maldad, Señor, que vemos en esta ciudad. Oramos, Señor, por todos los inocentes, Señor, de los que se han aprovechado, de los que se han abusado, todos aquellos víctimas de la maldad y de la codicia de otros. Oramos porque tengas misericordia, Señor, del inocente, del pobre, del vulnerable, del necesitado, Señor. Oramos, Señor, por todas las familias que han sido afectadas, Señor, por todo lo que ha sucedido a lo largo, Señor, de los años, Señor, en esta ciudad. Y pedimos, Señor, que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor, de esta ciudad. Guárdanos, Señor, de la oscuridad. Guarda tu iglesia, Señor, en medio de los tiempos oscuros y adversos, Señor. Permite que tu iglesia se levante, Señor, como un faro de luz que presenta tu luz, Señor. Señor, y aún en medio de estas realidades, Señor, clamamos porque tú vengas pronto. Ven pronto y establece tu reino, Señor. Te lo rogamos, Señor, en esta mañana. Y te ruego que nos des la fe para ver que estás obrando, Señor, aún cuando nosotros no logramos verlo, Señor. Aún cuando no logramos ver ni entender lo que está sucediendo. Señor, y aún en las realidades personales, familiares, y yo le animo que ahí donde usted está,
Piense en esa realidad que para usted ha sido a nivel personal, familiar, difícil, incomprensible. Su esposo, sus hijos, su matrimonio, su hogar, su trabajo, su economía. Que hoy pueda decirle, Señor, mira, también lucho con esto. No puedo comprender qué está pasando. Y pueda decirle como Habacuc, Señor, en este profundo momento de necesidad, ayúdame. Ayúdame como me has ayudado en el pasado. Ayúdame como lo hiciste, Señor, en otras ocasiones. Señor, aún, Señor, en tu enojo, tenemos misericordia. Te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Amén.